El Escuadrón de la Ciencia. ¡Hola! ¡Somos el Escuadrón de la Ciencia! En este capítulo vamos a ver termodinámica. Hola a todos, en este capítulo del Escuadrón de la Ciencia vamos a preguntarle a la gente ¿qué es termodinámica? Acompáñenme. Bueno, estamos aquí con la primera persona que aceptó hacerse una pregunta. Para ti, ¿qué es la termodinámica? Es el estudio de los diferentes procesos que suceden en un proceso o mecanismos. Bueno, estamos acá con Luis Ernesto y le vamos a preguntar, para ti, ¿qué es la termodinámica? No sé. ¿A qué te suena? Como a ejercicios dinámicos. Sí. Algo como de temperatura, de temperatura, dinámico, algo de varias cosas, de hacer varias cosas, no sé. ¿Conoces algo de las leyes? ¿De las leyes? De las leyes de la termodinámica. ¿De la qué? De la termodinámica. No. ¿No? Bueno, para ustedes, ¿qué es termodinámica? Es la temperatura que produce un movimiento. ¿La temperatura que produce un movimiento? ¿Y las leyes? ¿Tienen idea de alguna ley? ¿No? Bueno, ¿qué es la termodinámica? ¿Sabes algo de eso? Uy, no, la sé de nombre, pero no tengo ni idea qué significa. ¿A qué te suena? De temperatura. Movimiento y temperatura, pero no sé realmente a qué responde. Si te suena la ley de la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Sí. Sí, pero no me acuerdo los nombres de las energías. Pero sí. O sea, la energía nunca se acaba, sino que se pasa a otra cosa, o pasa a temperatura, de movimiento a temperatura, siempre pasa de algo a algo. Nunca desaparece. Ok, gracias. Bueno, para ti, ¿qué es la termodinámica? Termodinámica. El estudio de cambios de temperatura. ¿Y las leyes? ¿Conoces algo sobre las leyes de la termodinámica? Ya se me olvidaron. No, ya no me acuerdo. ¿Te suena de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma? Sí, te suena más o menos eso. ¿Para ti qué es termodinámica? La termodinámica, me colchaste, no me acuerdo. ¿A qué te suena? ¿Te suena algo, una palabra? Temperatura. ¿Temperatura? ¿Te suena lo de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma? ¿Te acuerdas más o menos cómo es eso? Muy poquito, pero bueno. ¿Y las leyes? ¿Sabes algo de las leyes? Más o menos. Más o menos. ¿Conoces algo de los sistemas y la energía y eso? No, todavía no lo he visto. Listo. Gracias. Majo, ¿a qué te suena la palabra termodinámica? No sé. Hola, estoy con Olivia. Hola, estoy con Olivia. Ella nos va a decir qué es la termodinámica. Olivia, cuéntanos. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. El diccionario de la lengua española de la Real Academia, por su parte, define la termodinámica como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Vamos a recordar un poco de la historia. Esta historia comienza en 1650 cuando Otto von Guericke diseña y construye la primera bomba de vacío con la cual demuestra la existencia del vacío. Poco después, en 1656, el físico y químico inglés Robert Boyle, en coordinación con el científico también inglés Robert Hooke, crearon la bomba de aire. Usando esta bomba, Boyle y Hooke notaron una correlación entre presión, temperatura y volumen. El día de hoy vamos a presentar ejemplos de la termodinámica. Por ejemplo, uno de ellos es cuando uno está dormido en la cama y las cobijas, generalmente uno puede llegar a tener la misma temperatura que ellas. Otro ejemplo es cuando tú te sientas en una silla y esta está fría, pero luego de un tiempo está caliente. Ahí hay una transferencia de calor. ¿Alguien sabe qué es la termodinámica? Yo sé. La termodinámica es una ciencia de la física que estudia las relaciones entre calor, energía y trabajo. Además, se encarga de estudiar
el cambio de magnitudes tales como la presión, temperatura y volumen. Hi! Today I'm going to talk about systems. Para los de poco inglés, hoy voy a hablar sobre sistemas. Un sistema termodinámico se refiere a una cantidad de materia encerrada en superficies o fronteras, ya sean imaginarias o reales. Ahora, los sistemas se clasifican en tres. Primero, los aislados. Son los que no intercambian ni materia ni energía con el entorno. Los cerrados son los que intercambian energía pero no materia con los alrededores. Y por último, los abiertos, que son los que intercambian energía y materia con el alrededor. La primera ley de la termodinámica es un planteamiento de la conservación de la energía. Esta expresa que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, la primera ley consiste en que el calor cedido por medio del sistema es igual a la energía calorífica igual por la energía interna del sistema más el trabajo efectuado sobre el medio. Por lo tanto, el calor cedido por un sistema es igual al trabajo recibido por este y viceversa. Bueno, para esta ley hay que tener en cuenta que la energía calorífica es positiva cuando ingresa calor al sistema y la energía calorífica es negativa cuando el calor sale del sistema. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el trabajo efectuado es positivo cuando el sistema ejerce trabajo sobre el medio, pero el trabajo efectuado es negativo cuando se le ejerce el trabajo al sistema. Aquí tenemos un ejercicio de la primera ley de la termodinámica. Este dice: ¿cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 700 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 900 joules? Como podemos ver, el trabajo y el calor se le aplican al sistema. Es por esto que el calor sería positivo y el trabajo sería negativo. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es convertir las calorías en joules para que quede el sistema internacional. Entonces aquí tenemos 700 calorías multiplicado por 4,2 joules dividido 1 caloría. Eso nos da 2.940 joules. El segundo paso es despejar delta U de la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Entonces nos quedaría delta U es igual a Q menos W. El tercer paso es reemplazar en la fórmula los datos que nos dan. Entonces nos quedaría delta U es igual a 2.940 joules menos 900 joules. Esto por lo que el trabajo es negativo. Bueno, la primera ley de la termodinámica la podemos lograr observar en un simple refresco gaseoso. Ok, debido a que el gas interno de la botella ejerce un trabajo positivo sobre el aire exterior al abrirse la botella. ¿Sabías que en este ejemplo de la gaseosa de la primera ley de la termodinámica podemos encontrar una disminución tanto de la energía interna de un sistema como la de la temperatura? En el proceso isotérmico, la temperatura es constante. Además, la diferencia de energía interna, es decir, delta U, es igual a 0, por lo que el trabajo y el calor son iguales. Agregando a esto, entre mayor sea la presión, el volumen disminuirá y viceversa. En el proceso isobárico, la presión es constante, es decir, que las variables como temperatura y volumen van a estar cambiando constantemente dentro de un sistema, mientras que la presión se mantiene igual durante todo el ciclo. Los procesos isométricos son aquellos que se efectúan a un volumen constante y además el trabajo realizado por el sistema es igual a 0. La presión y la temperatura en este tipo de procesos varía y obtenemos que según la primera ley de la termodinámica, la fórmula sería Q es igual a delta U. Ahora los procesos adiabáticos. Estos son aquellos en el que el sistema no pierde ni gana calor, de modo que Q es igual a 0. Por lo que de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, tenemos que delta U sería igual a menos W.
La segunda ley explica que en un proceso natural el calor se transfiere de un cuerpo a otro, del que tenga más calor al que tenga menos calor. Los procesos que caracterizan esta ley son unidireccionales, siempre va a ser el mismo sentido, nunca va a poder ser al revés. Un ejemplo sería una pelota, dejándola caer hasta tal punto de que pues no rebota, nunca va a poderse hacer al revés, de que de la nada empiece a rebotar cada vez más y más y más y más hasta que llegue a mi mano. Entropía. La entropía es la magnitud termodinámica que describe el grado de desorden molecular en un sistema. Se preguntarán, ¿cómo se relaciona la entropía con la segunda ley de la termodinámica? La entropía, además de calcular el grado de desorden molecular, también permite identificar la energía no utilizada que está en el universo. Ahora bien, la segunda ley de la termodinámica también explica procesos naturales que describen transformaciones de energía. Estas transformaciones se convierten en trabajo. Cuando estas transformaciones ya se han hecho, esta energía pasa a ser energía no utilizable. Ahí es cuando la entropía entra a jugar un papel muy importante. En esta ocasión, el agua fría y el calor de la boca quieren llegar a un equilibrio térmico. Es por esto que hay una transferencia de energía del sistema con mayor temperatura al de menor temperatura y nunca al contrario. Ahora la tercera ley de la termodinámica. Esta establece que un sistema no puede alcanzar el cero absoluto en su temperatura, ya que la entropía sería mínima y constante, y de ser así, los procesos termodinámicos no existirían. Como ya hemos visto, la termodinámica está relacionada con la temperatura y esta está relacionada con el calor. Te preguntarás, ¿qué es el calor? El calor es la energía obtenida a partir del movimiento de las partículas de un sistema, como podemos ver en el ejemplo. Este es un ejemplo que explica la tercera ley de la termodinámica, ya que las partículas de un sistema siempre están en movimiento. Eso significa que tienen una energía interna. Al aumentar el calor, aumenta el movimiento de las partículas y la energía incrementa. Las leyes de la termodinámica. Cojamos dos sistemas termodinámicos, como estos dos globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto dos gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio.
Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? La energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos dos sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. La segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos: la física estadística.